Hay palabras que pasan por delante de nosotros muy rápido cuando las leemos en la Biblia, pero tienen un gran significado y deberíamos de prestarle cada vez más y más atención. En aquel momento en donde el apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan, fijan la mirada en aquel hombre que habían visto tantas veces en la puerta del templo y le dicen: no tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levanta y anda y comienza a glorificar al Señor, y se reúne la multitud porque conocían a aquel hombre de toda la vida. Y el apóstol dice unas palabritas, ay, ay, ay. Les dice al pueblo: pero ¿por qué os asombráis creyendo que es por nuestro poder o por nuestra piedad que ha sucedido esto? Amada iglesia, no es ni por tu poder, ni por tu piedad, ni por tu comunión. Todas esas cosas hacen falta. Es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Y los apóstoles lo sabían muy bien. Evidentemente había que orar, evidentemente había que perseverar en la palabra, evidentemente había que amarse, evidentemente había que seguir creyendo en la fe, como el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos dice que vivía la iglesia. Pero el apóstol Pedro sabía muy bien quién era, y ahora quién era el que estaba viviendo esa vida nueva. El apóstol Pedro conocía muy bien los recursos que eran suyos de forma natural y los recursos que en ese momento estaban saliendo de su vida de forma espiritual, y no puede hacer otra cosa que dirigirse a todos los que le estaban escuchando y le dice que no es por nuestro poder, que no es por nuestra piedad, que esto lo está haciendo el Espíritu Santo. Y el mensaje que yo tengo hoy para mi propia vida y para ustedes también es que lo que suceda, lo que pase, tiene que suceder, tiene que pasar porque lo haga el Espíritu Santo de Dios. Que sí, que tienen que seguir viniendo los miércoles a la oración. Que sí, que tienen que seguir viniendo a estudiar el libro de Hebreos. Y a ver si algunos ya se enteran que solo hay un sumo pontífice. Enseñen el libro de Hebreos. Esto era mío, ¿eh? No lo he podido evitar. Pero que después de orar y de estudiar hay que irse al cuarto, a esa habitación, a ese lugar personal, privado, y decirle: Espíritu Santo, hazlo, hazlo, hazlo. Y eso yo he querido venir a hablaros un poquito. La vida que el Señor tenía para aquellos discípulos era extraordinaria. El llamamiento que puso sobre todos aquellos que empezaron a seguirlo fue un llamamiento extraordinario. Había elegido a hombres ordinarios, a hombres comunes, para lanzarlos a una vida fuera de lo común, a una vida extraordinaria. Cuando esos hombres se miraron a sí mismos, dijeron: no podemos. Y sinceramente, cuando yo me miro a mí mismo, digo: no puedo. ¿Alguien aquí puede en sus propios recursos? ¿Alguien aquí es suficiente? Porque me gustaría entonces que me dieras a mí un cursillo, un seminario, para ver cómo lo haces. Tenemos talentos naturales, tenemos una fuerza, tenemos una capacidad mental, tenemos una disposición para asociar nuestros recursos y crear proyectos y alcanzar objetivos, pero aún todo eso es insuficiente para la vida extraordinaria que Dios tiene para usted y para esta congregación. Qué bueno que pongamos nuestros talentos a su disposición. Qué bueno es que sepamos hacer equipo. Y donde yo no llego, llega usted. Pero aún todo eso es, sinceramente, insuficiente
para lo que Dios, por medio de usted y por medio de esta congregación, quiere hacer en el lugar donde nos ha puesto. Insuficiente. Y yo soy de los que piden. Yo le digo, Señor, ¿y si entrara alguien que tocara tal instrumento? No digo el instrumento que es porque se me van a ofender. ¿Y si entrara alguien que cantara como los ángeles? ¿Y si entrara alguien que supiera diseñar? ¿Y si entrara bueno? No voy a dejar de pedir ese tipo de talentos, porque para que los disfrute el mundo, los disfruta la iglesia. Pero aún así, soy consciente de que aunque se llenaran nuestras congregaciones de talentos, seguiríamos siendo insuficientes para la obra extraordinaria que el Espíritu quiere hacer por medio de todos nosotros. Ahora se dan cuenta por qué los traigo cuando predico. Porque son los que aplauden. Y si no, en el camino de vuelta, pues ya se puede ver. Entonces está todo controlado, mi hermano. No se puede dejar nada al azar. Hemos sido llamados a una vida extraordinaria para la cual somos insuficientes. Pero de igual manera que el Señor Jesús tuvo un plan para aquellos hombres, tiene un plan para nosotros. El plan que tenía. Entiéndanme bien lo que voy a decir, déjenme que me vaya explicando. El plan que tenía Jesús, el plan que tenía para aquella gente, el plan que tiene para usted, para mí, para esta congregación, el plan que tiene es un lugar. Se llama aposento alto. El plan de Jesús para lanzar a gente ordinaria, en el buen sentido de la palabra, a gente común y corriente, a una vida extraordinaria, a una vida que va más allá de nuestras fuerzas, de nuestros talentos, aún de nuestros tiempos. Ese plan es un lugar. Ese lugar se llama aposento alto. Ese es el plan. Siempre ha sido el mismo plan. El aposento alto. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 12. Vayan y el hombre que vais a encontrar os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Cómo está tu aposento alto? Aquel lugar ya estaba preparado. Aquel lugar era totalmente imprescindible para esa vida extraordinaria, para esos propósitos en los que iban a caminar, para alcanzar esos objetivos, para comenzar a transformar la sociedad donde habían sido puestos. Aquel lugar iba a ser un cuartel general para aquellas gentes que estaban siendo enviados al mundo de una manera que ellos personalmente no eran suficientes para ir. Ese lugar sigue siendo también necesario para usted, para mí. Ese lugar sigue siendo necesario para esta congregación. La pregunta que yo vengo a hacerte hoy, aunque te incomode, ¿cómo está tu aposento alto? ¿Cómo está de preparado? ¿Cómo está de frecuentado? ¿Cuánto frecuentas ese lugar? Aquellos discípulos entendieron que iban a necesitar frecuentar mucho, muy mucho aquel lugar. Porque la vida a la que los estaba llamando el Señor era una vida como la suya. Y cuando ellos miraban al Maestro y se miraban a sí mismos, decían, es imposible. Y cuando yo lo miro a Él y me miro a mí mismo, digo, es imposible caminar en esa vida extraordinaria. No puedo conmigo mismo, no puedo ser como tú. No puedo vivir esa vida a la que tú me estás llamando. En mí mismo no están las fuerzas, en mí mismo no está esa pasión, en mí mismo no están esos talentos. Y entiendo que necesito estar en ese lugar, en el aposento alto. En mi lugar que yo tengo que preparar para allí estar con Él. Porque el Señor me está llamando a ser como Él. Me está llamando a esa vida, en ese carácter, en ese comportamiento.
Me está llamando a hacer unas obras que prevalezcan, buenas obras que prevalezcan. Me está llamando a dar un fruto que de mí mismo no va a salir. Y me está llamando a compartir un mensaje que hoy más que nunca es rechazado, es ignorado y aún, como vemos en estos mismos días, es odiado, perseguido. Y cuando yo veo a la vida que Él me está llamando a ser como Él, a vivir en medio de un mundo cada vez más corrompido, con ese carácter, a hacer obras que prevalezcan, a compartir un mensaje que pocos quieren escuchar, yo digo, necesito con urgencia mi aposento alto. Necesito frecuentarlo todavía más. En aquel aposento alto se iban a encontrar con dos personas maravillosas. Una con Él mismo, con Jesús. Como ocurrió en aquellos últimos momentos antes de que Jesús fuera a la cruz. En ese lugar te vas a encontrar con Él. Allí vas a recibir la palabra que va a guiar tu vida. Ahí, en ese aposento alto, en ese lugar particular, personal que tú vas a preparar. Allí te vas a encontrar con Él. Allí vas a recibir la palabra que va a fundamentar tu vida. Allí vas a recibir la palabra que va a fortalecer tu vida. Allí vas a recibir la palabra que va a guiar tu vida, que va a marcar los objetivos de tu vida. Necesitas el aposento alto para que Él te hable. No podemos seguir escuchando tantas voces y cada vez suenan más alto como escuchamos. Incluso permítanme este atrevimiento. No puedes seguir escuchándote tanto a ti mismo. Porque me estoy dando cuenta que en las iglesias nuestras voces cada vez hablan más alto. Me estoy dando cuenta que en mi propia congregación tengo cada vez más pastores. Y ustedes dirían, ¿eso es bueno? Bueno, no sé. Depende de qué tipo de pastores, pero me estoy dando cuenta que todo el mundo sabe todo. Me estoy dando cuenta que poco podemos ya enseñar porque nadie pide consejo. Necesitamos frecuentar el aposento alto para escuchar la voz de aquel que es la verdad. A veces me cansa cuando hablo con gente y me dice, te digo mi verdad. Bueno, mientras no sean creyentes puedo entender esa dialéctica, esa forma de hablar. Pero cuando me encuentro con mis ovejitas, pastor, te digo mi verdad. Que no se vea, me tengo una gana de... ¿Tu verdad? Tú necesitas ir al aposento alto a encontrarte con aquel que te va a dar la palabra de la verdad, la palabra de la vida, la palabra de sabiduría. La palabra que va a alumbrar tus pies para que puedas seguir andando en el camino de su voluntad. Eso ocurre en el aposento alto. Necesitamos frecuentar nuestro aposento alto. Es allí donde esa palabra produce la fe para poder seguir adelante. Las fuerzas se van gastando. Nuestras fuerzas son golpeadas cada día por las necesidades, por las propias debilidades. Y es allí, en el aposento alto, donde viene la fe para poder seguir adelante. Es allí en el aposento alto donde yo puedo ver la victoria que el Señor ya tiene preparada para mis batallas. Cuando Jesús en aquel lugar, en aquel momento de intimidad, les muestra el pan y el vino, le estaba mostrando los símbolos de su cuerpo y de su sangre derramadas para el nuevo pacto con Dios. Y aquello parecía una derrota, pero consecuentemente les estaba diciendo, pero yo voy a resucitar. Y entonces les estaba mostrando la puerta de salida, la puerta de victoria para cada momento de lucha que iban a tener que enfrentar los discípulos. Es en el aposento alto, amados, donde vemos la salida a nuestros momentos más difíciles, a nuestros momentos más oscuros. Es en el aposento alto donde vemos que a pesar de lo que sufrimos tenemos victoria. Es allí, en ese lugar. Y es allí
donde Jesús derrama todos los recursos necesarios para poder vivir esa vida extraordinaria. Necesitamos frecuentar cada día más y más nuestro aposento alto para seguir encontrándonos con Él. Pero en el aposento alto va a ocurrir otra cosa totalmente necesaria. En el aposento alto no solo nos vamos a encontrar con Él, en el aposento alto vamos a ser llenos de Él, del Espíritu Santo. Primero el Salvador, luego el ayudador. Primero el que salva, luego el que da la ayuda. Primero el que provee y prepara todo, luego el que lo hace posible. Es en el aposento alto donde todos esos recursos que usted recibe del Señor, esa palabra, esa fe, esos talentos, esas riquezas, esa sabiduría, son envueltas en el poder divino para que puedan tener realidad, para que puedan tener lugar allí en su vida, cada día en la trayectoria de su vida, en el lugar donde trabaja, en su propia familia, en medio de sus vecinos. Necesitamos frecuentar el aposento alto para que todo aquello que recibimos de Jesús con poder sea trasladado al diario vivir de nosotros. No viene ese poder si no frecuentamos el aposento alto. Y no van a poder tener lugar de forma poderosa en nuestra vida activamente todos esos recursos si el Espíritu Santo no nos envuelve con su poder, no nos satura con su poder. Primero nos encontramos allí con el Salvador, con el Hijo de Dios, que lo sigue sustentando todo con su palabra poderosa. Primero nos encontramos con Él, con Jesús, la plenitud de quien nosotros podemos beber. Y luego allí nos encontramos con el Espíritu Santo, somos llenos con el Espíritu Santo, para que tenga lugar en nuestra vida de forma efectiva todo lo que Jesús ya ha planeado y ha preparado para cada uno de nosotros, para esta congregación. Las cosas maravillosas que estáis por vivir, amada congregación, las cosas maravillosas que estáis por vivir no van a ser posibles si no comenzáis a frecuentar el aposento alto. ¿Cómo está tu aposento alto? Hay un testimonio que dar de Jesucristo. Ese testimonio solo es posible cuando la iglesia pasa tiempo en el aposento alto. Hay un mensaje que dar. Ese mensaje, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar a lo más adentro de las gentes? Si no es porque el Espíritu Santo nos capacite para ello. ¿Cómo vas a hablar de tal manera que tu palabra llegue a lo más profundo de la gente? Y abra, como dice la propia palabra, descubriendo las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar esa palabra cuando la gente no está en disposición de escuchar? Les cuesta escuchar. Háblales de lo que usted quiera. Háblales del tema que usted quiera. Háblele de las profundidades de la maldad que usted quiera. Como les hable de Jesús de Nazaret, parece que tienen un botón de on-off y se apagan. Les puede hablar de que está practicando lo que usted quiera, la última moda en lo que usted quiera, en el tipo de meditación que usted quiera, y la gente está dispuesta a escucharle. Le puede hablar de que está yendo al último de los gimnasios, donde no solo está practicando musculación, sino que además la acompaña con cierta meditación y le va a escuchar de buena gana, como les hable de que la fuerza usted la recibe de Jesús de Nazaret, se acabó. Off. ¿Cómo va a llegar nuestro mensaje? Porque hay una iglesia que ha entendido que el poder necesario para eso lo recibe en un lugar, que es el plan de Jesús para su iglesia, el aposento alto. ¿Cómo vamos a poder seguir dando fruto?
¿Cómo vamos a poder seguir haciendo obras que suplan necesidades en la gente? Y esas obras prevalezcan, esas obras iluminen los corazones, esas obras sean vistas por ellos y les impulse a dar gloria a Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque hay una iglesia que está entendiendo que necesita urgentemente frecuentar el aposento alto. ¿Y cómo vamos a mantenernos firmes como valientes en medio de una sociedad cada vez más corrupta? ¿Cómo vamos a mantenernos en medio de nuestras familias para decirle, es que yo esto no lo pienso hacer? Tantas invitaciones que recibimos de nuestras propias familias para una fiesta de yo no sé qué, para una celebración de yo no sé cuánto. Y para ir a un lugar porque es que nos vamos a juntar todos. Allí en nuestra tierra ese tipo de invitaciones están un día sí, el otro también. Y vamos a celebrar una fiesta. Y es que vamos a celebrar el yo no sé qué. Y vamos a celebrar el yo no sé cuánto. Y sabemos lo que hay en esas fiestas. Y sabemos a quién se dedican esas fiestas. Y cómo nos vamos a mantener para decir a una familia que es la tuya, yo no voy a participar de esto. ¿De dónde se sacan esas fuerzas? ¿De dónde se saca esa valentía? Del aposento alto. ¿Y cómo nos vamos a mantener en medio de nuestros puestos de trabajo con lo difícil que cuesta mantener un puesto de trabajo cuando los compañeros se empeñan en hacer las cosas de una determinada forma de la cual nosotros sabemos que no agrada a Dios? ¿Y cómo te vas a plantar ahí en medio de un grupo de gente a decirle no, yo no pienso hacer eso? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir esa valentía cuando te lo estás jugando todo? Del aposento alto. El aposento alto. Por eso, este era el mensaje que yo quería traer hoy a vosotros, amados. ¿Cómo está tu aposento alto? ¿Cómo una iglesia va a seguir adelante, avanzando, prosperando, marcándose estrategias, alcanzando objetivos? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Frecuentando su aposento alto como congregación. No hay otra. No hay otra, porque al final no es con fuerza ni con ningún otro poder, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Necesitamos nuestro aposento alto. Con urgencia. ¿Cómo está tu aposento alto? ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Por qué no te haces esa pregunta de forma personal? ¿Estás frecuentando tu aposento alto? ¿Cómo lo tienes preparado? Miren, allí dice la palabra que ya estaba preparado aquel lugar. Y luego, cuando estamos leyendo acerca de aquella última cena, allí había pan, había vino, había luces. Aquel lugar ciertamente estaba preparado. Yo me lo quiero imaginar y no me lo puedo imaginar como un lugar feo. Me imagino aquel aposento alto, bien bonito. Supongo que allí estarían los dátiles, las mieles, el vino. Sea el vino que sea. Uno dice que era vino, otro zumo. Yo no tengo ni idea, yo no estaba allí. Simplemente supongo que estaría el vino y el pan y los dátiles y las mieles y los aceites y la sal y estarían los manteles y cortinas cubrirían aquellas paredes. El lugar estaba preparado, estaba bonito. ¿Cómo está tu aposento alto? ¿Lo tienes bien preparado? ¿Lo tienes bonito? Y allí se reunieron y estuvieron con el Salvador y luego estuvieron orando hasta que llegó el ayudador. Pasaron tiempo en aquel lugar con el Salvador, luego lo pasaron con el ayudador, lo tuvieron bonito, oraban y oraban y oraban. Pasas tiempo en tu aposento alto. ¿Cómo tienes ese lugar? ¿Lo tienes bonito? ¿Tienes allí tu mesa bien preparada? ¿La tienes con tu luz? ¿Tienes allí tu Biblia? Allí tenían sus panes,
¿Y tú? ¿Cómo te sientas en ese lugar? ¿Cómo estás en tu aposento alto? Quizás cuando tienes un poquito más de tiempo, no quiero ofender con esto a nadie, lo mismo a veces pasa 5 minutos porque tienes que trabajar y un gran trayecto hasta tu puesto de trabajo. Está bien, pero a veces quizás tengas más tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? Quizás te pones un té, te pones un café y le dices, amado, aquí estoy en mi aposento alto, vengo a pasar este rato contigo. Puede ser que hagas eso o ya ese tiempo pasó de tu vida. Ahora es todo corriendo quizás. Entiendo que algunos días, yo voy algunos días a mi aposento alto también corriendo. A veces llega la mañana y me tocan reuniones muy temprano y yo digo, wow, me gustaría, y voy corriendo, y quizás usted a veces durante la semana tiene que correr mucho por la mañana, está bien, pero ¿y alguna tarde y algún fin de semana? ¿Cómo frecuenta ese aposento alto? ¿También rápidamente o lo tiene allí bien preparadito y le dice, amado, vengo a encontrarme esta tarde contigo? Como aquellos discípulos, vengo a orar y a orar hasta que me llenes. Vengo a estar contigo y vengo y miro y oro hasta que me des la palabra. ¿Cómo está tu aposento alto? ¿Cómo estás tú frecuentando tu aposento alto? Esta pregunta no es retórica, que quiero que te la hagas, quiero que medites en eso. Quiero que hoy te vayas de aquí con la disposición de o preparar tu aposento alto o decididamente a frecuentarlo más de los que lo frecuentas. Es difícil en ciudades como la vuestra, en entornos como el vuestro, ¿no? Llegar un miércoles a las 7 de la tarde, quizás por trabajo en nuestra localidad. Es más fácil, aún así, el culto de oración, a ver si nos ponemos las pilas algunos, ¿no? Tenía yo ganas ya de decirle a alguno esto. Esta era la mejor oportunidad. Perdónenme, le estoy predicando a ellos, pero es que era mi oportunidad. Sí, aquí quizás sea más difícil a las 7 de la tarde. Bueno, tienen otros horarios, pero allí quizás es más fácil a las 8 de la tarde llegar a la oración. ¿Y cómo está el aposento alto de la congregación? ¿Cómo está, hermanos? Quiero que se hagan esa pregunta, si me lo permiten. No quiero hacer sentir mal a nadie. Este era el culto, hoy veníamos a coger fuerza y el Espíritu Santo nos la va a dar. Pero háganse, por favor, esta pregunta. Personalmente, ¿cómo está su aposento alto? ¿Lo está frecuentando? Y colectivamente, como comunidad, como congregación, ¿cómo está el aposento alto? ¿Lo estamos frecuentando? Porque de ahí van a venir los recursos y el poder para todo lo que esta iglesia va a hacer en esta localidad. De ahí. ¿Tienen proyectos? ¿Necesitan recursos para esos proyectos? ¿Necesitan obreros para esos proyectos? Van a venir si frecuentamos el aposento alto. Amén. Yo le invito a cerrar sus ojos. Es tener un momento de oración. Y tomar un compromiso con aquel que lo dio todo por nosotros. Un compromiso de frecuentar más el aposento alto. Allí nos vamos a encontrar con Él y vamos a ser llenos de Él. Ahí están las fuerzas, la fe, la victoria, los recursos. Ahí está el poder para transitar cada día de nuestras vidas. Yo lo necesito. Como pastor, que gracias a Dios mi congregación nos permite poder sostenerme económicamente y no tener que trabajar, por lo cual estoy muy agradecido. Pero como pastor le digo, Señor, ayúdame a
a desliarme de tantos compromisos y a tener menos actividades que llenan mi agenda y a pasar más tiempo contigo. Le estoy siendo sincero, mi hermano. No le estoy convenciendo ni intentando poner mi dedo en su mundo emocional para que usted ore en esta mañana. No, le estoy contando la verdad. Como pastor le digo, Señor, ayúdame a no yo mismo llenar tanto mi agenda, ya que tengo esa preciosa oportunidad que me ha dado de poder pasar tiempo contigo. Ayúdame a pasar más tiempo contigo en el aposento alto, allí en mi cuarto, ahí contigo. Ayúdame a no mirar tanto el móvil cuando estoy ahí contigo. ¿Qué tendencia tengo, hermano? Estoy ahí en mi aposento alto, le estoy contando mi realidad. Y cada 2 por 3 miro el móvil. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener más tiempo contigo, porque ahí están mis fuerzas, ahí van a estar mis recursos, ahí está mi sabiduría para tomar decisiones acertadas en las muchas encrucijadas que tiene la vida. Y ahí va a estar el poder para que todo eso que el Señor me da, luego yo lo pueda aplicar a la vida. Ahí está el amor que necesito para mi familia, para mi congregación. Ay, a veces me cuesta amar. A veces a algunos se lo mandaba ya al Señor, para arriba, llévatelo ya, Señor. ¿Y dónde encuentro el amor para seguir amando como debo de amar? Allí, en mi aposento alto. Allí encuentro la paciencia, conmigo mismo y con el que está a mi lado. ¿Dónde supero mis propias miserias? Allí. Hermanos, a veces me miro y me digo, pero qué barbaridad. Todavía peleando contra esto, José Luis. ¿Dónde encuentro esa paciencia conmigo mismo? Allí, en el aposento alto. Cuando el Señor derrama su amor sobre mí y me perdona una y otra vez. Tome hoy esa decisión. Si no lo había preparado, preparar su aposento alto. Y si lo tenía, frecuentarlo un poquito más. Yo sé que me están entendiendo. Los horarios son muy complicados, ¿verdad? Nuestros hijos cada vez necesitan más. Nuestros hogares también. Pero entiendan desde el corazón que estoy diciendo frecuentar más el aposento alto. Hoy hablaba con mis hermanos amados, con Marcos, ¿no? Y decíamos, hoy o trabajan los dos o es imposible sacar una familia adelante, ¿verdad? Pero entiéndanme bien. Vamos a pedirle ayuda al Señor para frecuentar más nuestro aposento alto. Nos hace falta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, reconocemos que te necesitamos. No somos suficientes en nosotros mismos. En ti están nuestras fuerzas. En ti está nuestra sabiduría. En ti está nuestro buen hacer, nuestro buen comportamiento. En ti está el poder para seguir adelante. En ti está esa misericordia para poder ayudar al necesitado. En ti está esa palabra que llega al corazón del que todavía no te conoce y le transforma la vida. Por eso, sabiendo esto, Espíritu Santo, ayúdanos a frecuentar nuestro aposento alto. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayuda. Aquí están mis preciosos hermanos, tus preciosos hijos. Danos tu ayuda, danos tu ayuda, danos tu ayuda. Al que se había desanimado, fortalécenos en esta mañana. Al que está luchando con la enfermedad, Señor, fortalécelo en esta mañana. Al que pelea contra sus propias debilidades, fortalécelo, visítalo en esta mañana. Al que está en medio de un conflicto familiar, Padre, tu paz en ese hogar. Oh, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Mira y levanta a tus hijos, levanta a tu pueblo. Al que fue lleno de dudas por los muchos sufrimientos de la vida, levántalo, renovado hoy. Al que reconoce que su amor y pasión por ti se fueron enfriando poquito a poquito con el transcurso de su caminar. Aviva ese fuego, aviva el fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. El que se fue enfriando, aviva el fuego. Díselo, amado hermano, aunque sea con un susurro. Dile: sí, Señor, necesito que se avive el fuego en mi corazón. Reconozco que permití que se fuera enfriando. No pasa nada, nadie está mirando a nadie. Cada uno mirándonos a nosotros mismos. Si reconoces que ese fuego que un día fue encendido y ardía de una forma preciosa, se fue enfriando, dile: Señor, ayúdame que se avive el fuego en mi interior en este día. Que se avive el fuego. ¿Sabes lo que te está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana? Te está diciendo: el aposento alto ya está preparado. Y te está diciendo: ven a pasar tiempo conmigo. Como les dijo Jesús a sus discípulos, el lugar ya está preparado. Es como si te estuviera diciendo: te estoy esperando, faltas tú. El lugar ya estaba preparado y ahí estaba Jesús con el pan, con el vino, con el aceite. Y luego cuando Jesús partió, el lugar seguía preparado y en oración allí vino el Consolador, el Ayudador. Así que en esta mañana el lugar ya está preparado, amada congregación, y el Espíritu Santo te está diciendo: ven, porque yo te estoy esperando. Esa es la palabra que tengo para ti. El Espíritu Santo te está diciendo: ven porque te estoy esperando. Recibe esta palabra. Deja que esta palabra se selle en tu corazón. El Espíritu Santo te está diciendo: no tenía esta palabra preparada, pero me arriesgo a compartirla. El Espíritu Santo está diciendo en esta mañana a esta congregación: ven a tu aposento alto porque te estoy esperando. ¿Por qué no inicias ya esa conversación con Él? ¿Por qué no le dice: amado? Díselo, dile: amado, aquí estoy. Yo sé que este lugar se ha convertido en un aposento alto. ¿Por qué no comienza ahora una conversación que continúe quizás luego o mañana? Pero ¿por qué no le dice: amado, aquí estoy? Dile: quiero volver a frecuentar ese lugar donde me encuentre contigo. Dile: te amo. Dile: te amo. Sí, con tus errores, con tu trayectoria, con tus aciertos, pero dile: Espíritu Santo, ¿sabes que te amo? Y ahora cuéntale. Dile: y aquí estoy, porque me voy a agarrar de tu mano más fuerte que nunca. Si te equivocaste, solo tienes que decirle perdón. Dile: perdón. Dile: perdón, me equivoqué. Te amo, te creo, pero me equivoqué. Mira, no le cuentes tus argumentos, no le digas porque tú sabes que yo y entonces... No, simplemente le dices: te amo, te creo, pero me equivoqué. Y dile: perdón. Y déjalo que te ministre el Espíritu Santo. Te amamos. Dile: perdón. Amamos tu presencia. Y aparta Como se lo dices a tu compañero o a tu compañera. ¿Para qué más argumentos? ¿Para qué más historias? Si nos conocemos perfectamente, los cónyuges nos conocemos. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué historia le voy a contar? Simplemente me voy para ella y le digo: cariño, perdón, me equivoqué. ¿Qué vengo a contarte? ¿Qué te voy a contar? ¿Un cuento? Si me conocen mejor que yo a mí mismo.
Y entonces me voy para ella y le digo, cariño mío, perdón, me equivoqué. Entonces yo te propongo lo mismo con tu Señor. Simplemente dile, te amo y te creo, pero me equivoqué, perdón. Y retoma tu historia con Él. Amado Espíritu Santo, gracias por este momento. Gracias por esta preciosa congregación. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.